Y en este bloque nos acompañan Joana Ábrego, ella es gerente legal del Centro de Incidencia Ambiental, y también Severo Sousa, quien fue presidente del CONEP, Consejo de la Empresa Privada. Le doy la bienvenida a ambos. Muchas Quiero gracias. hablar un poco del contrato con la empresa minera Panamá, que hasta este momento es el misterio mejor guardado de la República. El 18 de enero de este año, el presidente Cortizo anunció el fin de las negociaciones con la empresa minera y hasta dijo cómo se iban a gastar o a invertir las regalías. Pero ahora, 10 meses después, nadie conoce el contrato y la empresa sigue operando con las condiciones del anterior contrato. ¿Qué implicaciones ambientales, legales y económicas tiene esta demora? Empiezo con usted, Joana. Sí, muchísimas gracias. En nombre del Centro de Incidencia Ambiental, que de algún modo fue responsable pues, por la declaratoria de inconstitucionalidad de este contrato al demandar, ya que carecíamos pues, de autoridades robustas que velaran por la institucionalidad del Estado, pues el Centro de Incidencia Ambiental, una organización sin fines de lucro, demanda ante la Corte Suprema de Justicia la inconstitucionalidad de este contrato, y después de 10 años finalmente logramos se declare que el contrato violaba diversos derechos fundamentales establecidos en nuestra Constitución, y sin embargo aquí estamos 2 años después que inicia el proceso de renegociación del contrato y aún no ha tenido efectos este fallo de la Corte Suprema de Justicia. Nos preocupa mucho que este caso realmente ha puesto a prueba el Estado de Derecho, todo el sistema de justicia también de Panamá, y realmente el país ha fallado. El fallo sin duda tiene implicaciones directas al contrato, esto es algo que ha sido muy cuestionado, pero en base a los propios dictámenes de la Corte en el texto mismo del fallo, no debe haber razón para dudar de que no existe en este momento un contrato que ampare esta explotación minera de tal envergadura y de tales impactos para la naturaleza, para las comunidades. De manera que es realmente preocupante cómo se ha permitido operar por tanto tiempo a esta empresa sin que tenga unas normas regulatorias que le pongan límite, y luego nos han, a través de diferentes anuncios, esperanzan pues a la ciudadanía panameña de que tengamos mejores condiciones dentro de esta relación contractual. Sin embargo, eso no sucede. La empresa continúa operando bajo un contrato leonino, porque esto ha sido incluso reconocido por las propias autoridades, y es incierto todavía cuál será el último capítulo, cuándo veremos el último capítulo de este proceso. Sí, el tema... Severo, para usted, ¿cuánto le está costando al país que no sepamos cuáles son las condiciones de este nuevo contrato? Perdón, Eduardo. Sí, no solo. Sí, antes que todo, pues, muchas gracias por la invitación. Hacía rato que no pasaba por acá. Yo creo que aquí el tema fundamental es lo que acabas de preguntar. ¿Cuánto nos está costando que no tengamos un contrato? ¿Cuánto nos puede costar que no tengamos un contrato? Creo que en eso el presidente Cortizo fue finalmente muy claro la última vez que le preguntaron, cuando dijo que tanto a la empresa como al país le conviene que tengamos un contrato. Al igual que todos, conocemos que las condiciones nuevas o del nuevo contrato son condiciones mucho mejores en las que se habla en el tema de plata, se habla de 375 millones mínimos, que obviamente pues yo asumo, como asume todo el mundo, que mientras no tenga un contrato en firme, pues no lo vamos a recibir y seguiremos. Entiendo que la empresa cumple y sigue cumpliendo con el contrato anterior, que es el contrato que ahí yo difiero un tanto, no soy abogado, pero me guío por lo que dicen abogados muy respetados de este país, constitucionalistas como el doctor Molino Mola, el doctor Hoyos, incluso abogados muy conocidos también como Pedro Meilán, han venido creo que a este programa, a este televisor, y todos han dicho en algún momento que lo que no existe es la ley. La ley es la que es inconstitucional, pero para este tipo de concesiones no se necesita un contrato de ley, basta con un contrato administrativo que fue el que se aprobó primero, y bajo ese contrato administrativo luego se hizo una ley donde lo que se declara inconstitucional es que nuestra Asamblea lo hizo al revés, digámoslo así. Primero aprobó dentro de la ley el contrato y luego derogó un decreto ejecutivo del 69, que fue lo que debió haber hecho primero, y eso es lo que la Corte, entiendo yo, en panameño normal y vulgar, es lo que la Corte ha declarado inconstitucional, que el decreto estaba vigente, siendo así porque va de último a su derogación. Entonces es más un tecnicismo que otra cosa,
Pero definitivamente hay que arreglarlo, Entiendo, este gobierno se comprometió a eso, hizo una negociación que duró un buen rato, casi 8 meses creo que fueron. Se vieron los temas ambientales, se vieron los temas legales, se vieron los temas laborales, se vieron los temas económicos, por supuesto, y es donde sale este anuncio que mencionas, en el que todos estamos en una expectativa muy grande, porque todos, vuelvo y repito, insisto, lo que dijo el presidente la última vez, todos creo que estamos conscientes al final de que necesitamos que esta empresa, para que siga aquí funcionando, tenga un contrato que sea de mayor beneficio para el país de lo que ha sido hasta ahora. Quiero irme en esa dirección en cuanto a la legalidad del asunto. Justo esta semana que termina, Senafrón allanaba un campamento en Río Paja, en Chepo, por una actividad de minería ilegal. O sea, entonces una minera pirata. Versus lo que acaba de explicar acá Severo Sosa, usted estuvo en ese ministerio, cómo operan, por ejemplo, las canteras. Las canteras es una actividad de minería y no tienen un contrato con el Estado firmado a través de la Asamblea Nacional. La mina esta en cuestión del contrato ilegal, ¿en qué situación se encuentra? O sea, ¿tiene una concesión igual a la de una cantera o es una mina pirata como la que allanaron en Chepo la semana pasada? Vuelvo y repito, yo no soy abogado, sin embargo hay un dicho muy popular que dice 2 abogados, 3 opiniones. Al final uno escoge a quién le quiere creer. Si yo pudiera pagar abogados, pagaría abogados de la talla a los que mencioné. Constitucionalistas reconocidos, ellos tienen una opinión, a mí me parece muy lógica esa opinión, sobre todo viniendo del ministerio, como tú lo dices, porque al final estos contratos, vuelvo e insisto, funcionan bajo una concesión administrativa, no necesitan un contrato de ley. De hecho, si yo fuera el inversionista extranjero, estaría a lo mejor hasta dudando de mi lógica de seguir en este país, porque la idea que se vende cuando se hace un contrato ley es que para que tenga mayor seguridad jurídica y trascienda a gobierno sin problema, hagamos un contrato ley. Se hace un contrato ley y sean con todo el derecho que le corresponde, y además creo que es parte de sus funciones y que lo hace adecuadamente, va y ve, tiene unas observaciones y pone una demanda de inconstitucionalidad. El primer tema aquí, eso todo hasta ahí va bien, pero que te demoren 10 años para darte un fallo de inconstitucionalidad después de que yo como empresa extranjera invertí cerca de 7.000 millones, que a la fecha del día de hoy son casi 10.000, y todavía estamos en que no tengo una certeza de ningún tipo porque no tengo un contrato. Yo creo que ese es el asunto aquí, que tenemos que cuestionarnos seriamente como panameños si es que así queremos tratar la inversión extranjera. Quiero ir con John ahora sobre el último tema y añadir algo más. El contrato, que no hay contrato, establece una cantidad, usted del Centro de Incidencia Ambiental, establece una cantidad de cláusulas ambientales a las que se debe comprometer la empresa, pero si no hay contrato, ¿qué obliga a la empresa en este momento a cumplir con esas cláusulas ambientales que estaban en el contrato anterior? Y bajo qué circunstancias opera. A mí me preocupa la otra parte del contrato, es que el presidente nos dijo que eran 200 millones de dólares que iban para la Caja del Seguro Social y sacó unas cuentas y unas matemáticas, pero antes de ayer dice que no puede hablar del contrato para no entorpecer la negociación. Yo, espérate, pero si el contrato ya es secreto o él ya sabía lo que dijo la vez pasada, ¿a cuál de los dos presidentes le creo? ¿Al de la vez pasada o al de la semana pasada? No sé si Joana Abrego me ayuda a entender eso, por favor. Muchísimas gracias, Eduardo, por la pregunta. Bueno, en el primer tema, respecto a la existencia de este contrato, yo quisiera leer textualmente la cláusula 28ª del contrato Ley 9 de 1997. Dice, este contrato, incluyendo sus anexos, requiere la aprobación de la Asamblea Legislativa de la República de Panamá. O sea, no hay contrato hasta que no pase por la Asamblea. No hay contrato porque aunque lo firme el Ejecutivo hasta que no pase por la Asamblea. Porque el contrato que supuestamente existe, el propio texto del contrato requiere la aprobación de la Asamblea Legislativa, requiere esa ley que en este momento no tenemos. Eso por un lado. Y por otro lado, pues rescatar que en el momento en que se da este fallo, sin duda existían diferentes visiones en la Corte Suprema de Justicia sobre qué hacer con estos contratos ley, si estaban o no estaban sometidos al control de constitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia, si se consideraban propiamente contratos, leyes formales o simplemente era la ley, el caparazón vacío. Y este fallo segrega de ese mar de opiniones, digamos, aquella que dice que sí es un contrato ley y que es un contrato que está sometido a la rectoría de la Constitución y que debe además ser 100% compatible con la legislación que estaba vigente. Otra interpretación no es posible, toda vez que se considera que fue inconstitucionalidad
inconstitucional, perdón, porque omite una licitación pública, un proceso de licitación pública que estaba mandado por un decreto ejecutivo. Es decir, si eso no era requerido, si no existía, si no era necesario porque era un instrumento jurídico superior, pues entonces no era necesario. Entonces nos parece que del propio texto del contrato y también del el texto del fallo, se colige que en este momento no tenemos un contrato. Tanto es así que cuando los abogados de la empresa ante el fallo interponen una serie de recursos en contra de este fallo, en uno de sus argumentos le pedían a la Corte Suprema de Justicia que postergara los efectos del fallo para el momento en que se generara un nuevo contrato ley. Es decir, la propia parte está aceptando que necesita que se difiera el efecto del fallo porque no puede operar en ausencia de un contrato. Entonces, estas son afirmaciones no del Centro de Incidencia Ambiental, sino vienen totalmente apalancadas en el texto del contrato, en el fallo y en los propios argumentos de los abogados de la empresa. Eso por un lado. Por otro lado, estoy totalmente de acuerdo con el interés y la importancia de la seguridad jurídica de las inversiones en el país. Es supremamente importante, pero no vamos a conseguir seguridad en tanto las autoridades no cumplan la ley. Y el mensaje aquí pareciera ser que la Constitución, que la Corte Suprema de Justicia no importa, es irrelevante, porque no se le ha dado ningún efecto al fallo de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, sí logremos seguridad, pero a través de el cumplimiento de la ley, el imperio de la ley. En cuanto a la pregunta de las cláusulas ambientales, pues es interesante que los logros de la mesa de negociación en el tema ambiental en verdad son muy poco novedosos. Tanto la aprobación del estudio de impacto ambiental vigente como la legislación que la acompaña, la legislación ambiental vigente, exigen muchos de los componentes que fueron resultado de esa negociación. De hecho, un elemento adicional que era tener una oficina del Ministerio de Ambiente vigilante presente en el proyecto había sido extrañamente unos meses antes descartado por el propio ministerio por considerar que eso iba a crear discrecionalidad, que no iba a ser objetivo toda vez que la normativa vigente requería que fuera el director regional quien viera los procesos sancionatorios de cada proyecto. De esta manera sería como crear un juez especial solo para el proyecto y se veía comprometida su imparcialidad. Entonces es un poco extraño estos logros que se presentan como logros pues, en el proceso de negociación y definitivamente no están vigentes, o sea, están vigentes en tanto emanan de la legislación, pero no estarán vigentes como producto de la negociación hasta tanto el contrato no cristalice. Doctor Ritter. Mira, para la exigencia de una ley, muchas veces estos contratos son necesarias, esa exigencia, porque cambian o modifican para esa determinada actividad determinadas normas que rigen en los códigos, en el código laboral, el código o en la parte ambiental dice no está lo suficientemente estructurado y dice yo necesito, por ejemplo, no estoy hablando que este sea el caso, pero hubo casos que decir yo necesito que una ley me diga que no estoy sometido al 10% de trabajadores extranjeros. Entonces, eso no lo puede hacer una resolución administrativa, eso lo tiene que hacer una ley. Y por eso es que estos contratos modifican para una determinada actividad. Normas legales vigentes necesitan de una ley que los ampare. Pero yo quería, al margen de esa explicación, quería más bien que me dieran una reacción rápida de cómo interpretan ustedes las palabras del presidente de que está preparado para cualquier cosa. O sea, primero voy a recordar las fechas, el 11 de julio del año 21 se constituyó la comisión negociadora. En enero de este año nos dijo cómo se iba a gastar la plata porque había llegado a un acuerdo. Ahora, a finales del año 2022, nos dice, esto es parte de la estrategia, no puedo decir nada porque es parte de la estrategia, no sé qué estrategia es esa, parece más bien que la estrategia es decir que hay una estrategia de la cual no se puede decir nada, pero la última expresión es la que a mí me llama la atención y quisiera la reacción de ustedes sobre eso. ¿Qué significa o qué insinuó el presidente al decir estamos preparados para cualquier cosa? Severo. Sí, bueno, yo creo que no es la primera vez que el Ejecutivo lanza algún tipo de expresión, tal vez la primera vez que lo hace el presidente, pero anteriormente los ministros de Comercio, tanto el actual como el anterior,
hicieron comentarios de que tenían un plan B. Yo interpreto que el presidente se refiere de alguna manera a ese plan B, que tampoco conozco o conocemos, creo, nadie en particular. No estoy muy claro, vuelvo y repito, porque no lo conozco, si es que se refiere a que de alguna forma el gobierno asumiría, en el caso hipotético de que Minera Panamá no estuviera de acuerdo con la firma del contrato como tal, no sé, el gobierno asumiría dicho control, o si es que tiene otra gente interesada, o si es que lo llevaría a licitación, no queda claro. En cualquiera de los casos sería nefasto pensar siquiera en eso, porque es muy fácil decir el cobre es nuestro y nosotros lo podemos manejar. Si así fuera lo hubiéramos manejado hace 30 años y lo estaríamos manejando ahora. Eso es una realidad. Tal vez sería más consono decir, podemos hacia futuro ver en un impasse como nosotros, como lo hicimos con el canal, después de 100 años, nos encargamos de manejarlo. Eso tal vez sería más lógico. No entiendo por dónde va, en conclusión, no entiendo por dónde va esa afirmación del presidente, por eso me quedé más con la primera. Al país le es importante, necesario y vital que tengamos un contrato, porque hace 4 años el mayor producto de exportación de este país es el cobre. Y como bien mencionó la licenciada Ábrego, si bien esto es muy beneficioso para el país, y ojalá lo siga haciendo, tiene que hacerse no al margen de la ley, sino dentro del marco legal, que entiendo yo ha sido la posición también de la empresa. Y lo digo porque sé de primera fuente que hubo un momento en que se pensó si se hacía o no este tipo de negociaciones nuevas, siendo que ya la empresa tiene un contrato renovado en 2017, creo que es más o menos. Y se optó obviamente por el tema de prefieren estar aquí bajo un marco legal aceptable y de buena voluntad, y reconocieron también, creo que eso lo han dicho, de que se podía dar más de lo que estaban dando, y por eso se hizo la negociación. ¿Qué ha pasado de enero acá que todavía no se firma un contrato? Eso quisiéramos todos saber. Para cerrar, Johanna Ábrego, en un minuto. Sí, trataré de ser breve. En verdad nos sorprende este tipo de anuncios y, como dice el licenciado Severo, pues no es nuevo, pero cada vez que se dice nos sorprende muchísimo, toda vez que pareciera indicar de un escenario de calamidad en donde ya no existe la posibilidad de que no hubiera contrato y no hubiera operación de la empresa. Esto entonces sería solo posible bajo el amparo de que, en efecto, cuando la Corte declara el contrato inconstitucional, deja de existir. Ese sería el único escenario posible en donde podemos ver a la autoridad entonces finalmente entendiendo que esta es la interpretación correcta y haciendo otro tipo de proceso. Por ejemplo, abrir una licitación pública, que es lo que corresponde con la implementación adecuada del fallo. Otra vía sería la resolución del contrato por vía de incumplimiento de obligaciones contractuales, aunque allí la historia es un poquito más difícil para el Ejecutivo, toda vez que, por ejemplo, obligaciones que son fundamentales, como las ambientales, su incumplimiento depende de procesos sancionatorios culminados en firme. Y esto no ha sido posible toda vez que la empresa tiene más de 7 recursos en la Corte Suprema de Justicia y en otros tribunales en contra del proceso sancionatorio más reciente que atiende los incumplimientos y afectaciones más graves. Gracias, Johanna Ábrego Severo Sousa, hablando del tema del contrato con la mina aquí en El Radar. Vamos a la pausa y seguimos con más del Radar en esa mañana de domingo.